Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo en Instagram de la Fundación Vivosano. Soy Alfredo Suárez, director de la Fundación. Hoy vamos a hablar de un tema que es la relación entre la microbiota y el cerebro. Vamos a tener la suerte de contar con la doctora de la Puerta, que ahora veréis la dilatada experiencia que tiene tanto a nivel clínico como a nivel docente, como a nivel de investigación, de divulgación. Vamos a llamarla y en un minutito comenzamos, como os digo, con el tema de hoy, que es microbiota y cerebro. Vamos a contactar con la doctora de la Puerta. Y bueno, seguramente todos vosotros habéis oído hablar de la microbiota, es un término que ahora mismo está bastante en boga. Y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya hemos podido contactar, bienvenida. Estaba comentando a la gente que nos está viendo que tenemos la tremenda suerte de contar hoy con tu presencia, Lola, muchísimas gracias. Para la gente que no te conozca, brevísimamente te voy a presentar y para que entiendan también la relación que tienes con la temática de hoy, que es microbiota y cerebro, y la gran suerte que tenemos de contar con toda tu experiencia. La doctora de la Puerta es médico especialista en salud intestinal y en medicina anti-aging. Es experta en microbiota y en homeostasis intestinal. Además, cuenta con más de 20 años de experiencia clínica, más de 6.000 pacientes, una extensa práctica también a nivel docente, incluyendo numerosas ponencias en congresos y en cursos de posgrado. Participa también en diferentes acciones divulgativas, en muchos medios, la hemos podido ver en televisión, en revistas y, bueno, hoy aquí con nosotros. Para todos aquellos que queráis tirar un poquito más del hilo y conocer un poco más sobre microbiota, sobre salud en general, os recomiendo la página web de, sin duda alguna, doctoradelapuerta.com, doctoradelapuerta.com, y luego todas las redes, ¿verdad, Lola? Tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn. De hecho, he estado mirando hace poquito las publicaciones que tenías, publicas con mucha asiduidad y además referenciando una cantidad todos los días. A las 8 de la mañana todos los días. Algún día he fallado, pero todos los días. Pues razón de más, desde luego, para seguirte. Y lo que te decía, me ha sorprendido la cantidad de referencias científicas con la que avalas, desde luego, toda la comunicación que realizas.
y el último, por ejemplo, en el que hablabas también de la lactancia, etcétera, bueno, me parece que es una información tremendamente válida y comprensible por todo el mundo. ¿Sabes lo que pasa con lo de las referencias bibliográficas? Yo empecé a hacer formación hace como 10 años o así. Me metí ya seriamente en el mundo de formación de la mano de sitios más o menos oficiales. Entonces, en la parte de turno de preguntas hace 10 o a lo mejor un poco más, 12 o 13 años, la microbiota ahora es absolutamente conocida y público lo importante que es, pero hace 10 o 15 años estar yo hablando de microbiota y migraña, microbiota y niño autista, microbiota y diarrea, microbiota y tantas patologías que claro, en el turno de preguntas tenía, o sea, era brutal. Y es verdad que yo, quien haya escuchado una conferencia mía de formación, ato casi cada diapositiva, la ato a una referencia bibliográfica. Pero cuando ideé o sea, cuando decidí entrar profesionalmente con las redes sociales profesionales, dije, bueno, pues creo que es mi oportunidad de decir, bueno, pues lo que opino de microbiota y tantas cosas de las que voy hablando cada día y siempre buscar un artículo, normalmente de revista médica y normalmente indexada, que diga exactamente, o sea, una referencia bibliográfica al hilo de lo que estamos comentando. O sea, es como una obsesión que se me quedó de que esto no lo cuento yo porque yo llevé muchos años y no, esto está escrito, está publicado, está investigado. Pues qué tremenda suerte para la gente que nos ve ahora, los que luego nos vean en YouTube, que lo vamos a subir también, que van a tener la experiencia clínica, el aval científico y luego el esfuerzo que haces por comunicar en un lenguaje que sea entendible toda la experiencia y todo el conocimiento que tienes. Como comentábamos ayer, nuestro objetivo aquí es proporcionar información e ideas para que la gente tire del hilo, que empiece a cuidarse y que a partir de ahí pues, que se hagan responsables de su salud y que vivan lo mejor posible. Pues si te parece bien, Lola, a mí me gustaría lo primero preguntarte dentro de que te presentes si quieres un poco a nivel de actividad profesional y qué fue lo que te llevó a comenzar en la microbiota y qué relevancia en tu práctica clínica, que es muy dilatada ya, le das a la microbiota. Voy a hacer una Muchas versión. preguntas en una igual. No, te voy a hacer una versión muy abreviada de la historia. O sea, yo como formador, o sea, como formación oficial de especialidad, soy cirujano plástico, que hace ya 20 años que no ejerzo de cirujano plástico, son los 20 años que llevo trabajando en microbiota. El punto de inflexión como médico de salir o de mover ficha con mi especialidad fue un problema familiar, un hijo mío con una circunstancia que me obligó a, bueno, pues a buscar entender cosas que estaban pasando y bueno, pues me obligó a mover ficha, me obligué yo a mí misma a mover ficha cuando nace mi hijo Juan. Y a partir de ahí, bueno, pues aquello me pareció tan alucinante, me fue difícil al principio porque hace 20 años formarse en microbiota, ya no digo en España era imposible, pero formarse en microbiota bien, había un grupo de trabajo e investigación en Estados Unidos y otro en Alemania que me parecieron, a lo mejor había más, yo encontré estos dos, que me parecían gente bien, al final decidí el grupo europeo y desarrollé mi formación con ellos y bueno, pues sí, moviéndote mucho. Ahora es muy fácil formarse en microbiota, pero en aquella época fue muy tedioso y realmente fui rotando muy rápido mi ejercicio profesional a todo lo que se podía hacer desde la microbiota. Y la relevancia que tiene ahora mismo es 100%. O sea, yo no trato patologías, trato microbiota. O sea, yo lo mismo me da un paciente con una fibromialgia y con una colitis ulcerosa que con una artropatía psoriásica. Es que me da igual, yo lo que trato es su microbiota. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Es verdad que ya con los años que llevo, cada patología, o sea, cada escenario de patología, además de la microbiota, claro, a estas alturas hago más cosas, pero el eje terapéutico central del 100% de mis pacientes es la microbiota.
Maravilloso, pues ya nos has dado unas claves importantes, la relevancia que tiene la microbiota en todos los aspectos de la salud. Y bueno, vamos a estructurar la conversación. Inicialmente hablaremos de microbiota en general, vamos a ir aterrizando en la temática central, que es la relación entre microbiota y cerebro, o el eje microbiota intestino-cerebro, y luego daremos un tiempo también para preguntas. Entonces, si te parece bien, Lola, entramos en materia directamente. En breve, ¿qué es la microbiota y qué relevancia tiene en nuestra salud? Vale. Vivimos, todo nuestro cuerpo está colonizado por microorganismos, las mucosas, principalmente piel y mucosas. Y cada uno de los ecosistemas de las diferentes mucosas pues tienen una actividad que normalizan la función de órgano, ¿vale? Cuando hablamos de microbiota, o sea, intuitivamente o sin querer o sin tal, se asocia la microbiota a la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque es el ecosistema de microbiota más grande y diverso del organismo. Es la superficie, la mucosa del intestino, es la superficie con mayor extensión del organismo, y las bacterias, bueno, los microbios, porque hay más microorganismos que bacterias que lo colonizan, pues son los más relevantes cuantitativamente, ¿vale? Pero microbiota es el ecosistema, es el conjunto de microorganismos que colonizan nuestro cuerpo, y a nivel del intestino, pues que colonizan el intestino. Y son, desde luego, más que bacterias. Hongos, levaduras, virus, fagos, arqueas, protozoos. ¿Cuál es la relevancia? Pues la relevancia es funcional del propio órgano, funcional para el intestino, pero luego la microbiota, que a mí me gusta referirme a ella como un órgano más, ¿vale? Tiene relevancia metabólica, inmunitaria, neuroactiva, o sea, tiene escenarios de funcionalidad mucho más allá de la función digestiva. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene de producir metabolitos, de producir sustancias que actúan a nivel sistémico, a nivel de otros órganos tejidos fuera del intestino, y por la capacidad que tiene de señalizar sistema inmunitario para bien y para mal. Con lo cual, es una relevancia en salud general muy importante. Tremendo, tremendo. Es decir, has mencionado sistema inmunitario, sistema endocrino, sistema nervioso. Vamos a centrar... Digestión. Efectivamente. Vamos a enfocarnos un poquito más en la relación que existe entre la microbiota y el cerebro. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste y qué implicaciones tiene? Vale. Empiezo por el intestino como órgano. Anatómicamente, en el intestino tenemos tantas neuronas como en toda la médula espinal, con lo cual, neurológicamente, el intestino es un órgano importante con respecto a la carga de neuronas, ¿vale? Entonces, ¿qué actividad principal tienen esas neuronas a nivel del intestino? Rutas, o sea, estabilizar funcionalmente rutas de producción de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son las palabras del sistema nervioso. La serotonina es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. La GABA, dopamina, adrenalina, el estrés, la noradrenalina, son elementos que se producen a nivel del intestino, que interactúan, que tienen actividad neurológica directamente. Entonces, la microbiota, ¿qué hace con respecto a esa capacidad del intestino? Lo que hace es modular la producción de neurotransmisores, de esas palabras del sistema nervioso, de esas moléculas a nivel local. Pero tiene una segunda actividad muy importante, y es que tiene la capacidad de recepcionar señales de neurotransmisores que se producen a nivel central, sistema nervioso central. También, por supuesto, también y principalmente produce esos neurotransmisores que también pueden tener lectura de actividad y función a nivel del intestino. Entonces, la microbiota modula
tanto la producción propia de neurotransmisores como la recepción de señal de neurotransmisores centrales. Hay varias vías de comunicación hacia arriba y hacia abajo del eje intestino-cerebro, que se llama la comunicación sistema nervioso entérico, que sería el del intestino, con sistema nervioso central. Es decir, que la comunicación, como indicas, es en ambos sentidos y la microbiota, si está en un estado adecuado, facilita esa comunicación, entiendo. ¿Y qué ocurre cuando hay un desajuste? Si hay un patrón, hay diferentes patrones de disbiosis. Disbiosis es la palabra que utilizamos para desorden de microbiota, ¿vale? La microbiota se puede desordenar de muchas formas. Letra gorda, ¿vale? Podemos, dos grandes grupos funcionales, bacterias buenas y bacterias malas, ¿vale? Bacterias malas, entre comillas, porque voy a hacer referencia a esas bacterias malas a un grupo de microorganismos que viven en el intestino, pero en una cantidad muy pequeñita, con una actividad muy determinada. Y el batallón de gordo de toda la microbiota buena, ¿vale? Entonces, estamos diciendo patrones de disbiosis. Tengo pérdida de bacterias buenas y o sobrecrecimiento de esos patógenos facultativos, que es como llamamos a esos que si están pocos están bien, y si hay muchos se comportan como patógenos por lo que generan, por las situaciones que generan, ¿vale? Y entonces, depende del patrón disbiótico, la microbiota tiene un impacto de una forma o de otra sobre ese sistema nervioso entérico. Pero de forma general podemos decir que una disbiosis se asocia a inflamación. Y entonces, esa inflamación bloquea la producción de determinados neurotransmisores locales y también potencialmente bloquea la recepción de esos neurotransmisores centrales que decíamos. Con lo cual, una disbiosis, un desorden en la microbiota del intestino, desordena o dificulta esa actividad neurológica dependiente de la microbiota. Entendido. Y ese desorden de esa actividad neurológica, ¿en qué se podría traducir? ¿Tendría un...? ¿De síntomas te refieres? Sí, a nivel funcional e incluso a nivel patológico, si quieres, o de posibilidad de expresión de determinados problemas neurológicos. Vale, lo primero sería de menos a más, de trastorno funcional. Podríamos empezar hablando de la labilidad emocional, ¿vale? La labilidad emocional. El otro día le preguntaba a una paciente, yo le hago una historia clínica muy rollera, pero que me da mucha información del paciente, y hay una parte que es un poco entender psicológicamente a mi paciente, ¿no? Y le preguntaba a una paciente, digo, ¿cómo, o sea, por la labilidad emocional, que oscilas mucho de carácter, con facilidad, te emocionas, tal? Y le mira el marido así y dice, doctora, se lo resumo, llora con los anuncios de la tele. O sea, esa labilidad emocional sería el primer escalón más básico de sospecha. Luego, cada uno tiene su carácter, ¿vale? Independiente de la microbiota, pero bueno, vamos de menos a más. Luego, ansiedad y depresión son dos grandes escenarios en los que hay que tener en cuenta la microbiota, ¿vale? Yo tengo dos grupos de psiquiatras, psicólogos que me derivan pacientes, hace años que colaboro con ellos, que me derivan pacientes porque hay un escenario de patología psicológica o psiquiátrica que cuando no responde de forma convencional a los tratamientos convencionales, hay que pensar la posibilidad de que pueda haber un fondo de microbiota que está desordenado y eso está dificultando la evolución del tratamiento. Con lo cual, patología, o sea, sería la labilidad, ansiedad, depresión y luego patologías establecidas. O sea, yo en estos meses que llevo publicando en redes sociales de microbiota y tantas cosas, tengo artículos de Parkinson, tengo artículos de epilepsia, tengo artículos de TDA, de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tengo mucha bibliografía de TDA y de autismo, es lo que más tengo publicado, o sea, trastornos del neurodesarrollo de muchas formas. O
sea, hay una gran implicación de la microbiota en patología psiquiátrica, neurológica, gran implicación. Es tremendamente interesante y yo no sé si es demasiado conocido, ni tanto a nivel de público general, incluso a nivel de profesionales de la salud, la relación que estás diciendo tan directa entre, pues desde alteraciones emocionales, cuánta gente hay, y supongo que ahora con el COVID, que tú has seguido trabajando online, afortunadamente, y pasando consulta, habrás visto multitud de casos en los que se hayan disparado esos problemas, con antecedentes o sin antecedentes, pero seguro que hay muchísima gente afectada y en un porcentaje seguro que detrás, por lo que tú estás diciendo, puede haber un tema de microbiota. Claro, ¿sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, el escenario que has hecho mención del COVID, hay pacientes que, o sea, la microbiota se desordena mucho antes de dar síntomas, ¿vale? O sea, yo hay analíticas que veo yo ya sé mirar una analítica, o sea, sé interpretar más allá de los datos si es una analítica que viene de muy atrás, porque tengo, además se lo cuento, se lo explico al paciente, hace años que estamos en este escenario, porque mira, esta bacteria tal, o el cruce, el balance entre esta y esta lo tenemos de esta forma, o sea, entonces, insisto, la microbiota se desordena mucho antes de dar síntomas, porque ese escenario de homeostasis, de búsqueda del equilibrio, lo que está mal de una forma lo compensa el organismo de otra, ¿vale? Pero hay veces que hay un punto de inflexión lo suficientemente importante para que ya da la cara esa sintomatología asociada a la microbiota. Y entonces, eso no significa que el COVID ha sido uno de esos puntos de inflexión, ¿vale? Porque mentalmente, psicológicamente, de repente ha habido gente que inestabilidad laboral, problemas familiares enfermos, su propia enfermedad de que puedan haber tenido COVID. O sea, muchas circunstancias han supuesto un gatillo de dar la cara un cuadro de microbiota que había detrás, de desorden de microbiota que había detrás. Y todo esto, como tú dices, hay un desencadenante que es la gota que ya se sale del vaso, pero todo esto tendemos a pensar que cuando ocurre algo hay una relación causa-efecto inmediata y esto no es así, es un deterioro progresivo. Naturalmente. Ahora antes del COVID, he puesto el ejemplo del COVID, pero en historia clínica, cuando yo pregunto desde cuándo, o sea, cuando veo todo el paquete de síntomas, desde cuándo, tal, a qué lo asocias, hay algún punto de inflexión en tu vida, qué tal, qué cual. Y hay gente que señala con nombre y apellido, desde que estuve en la India y me cogí una gastroenteritis de no sé qué, eso antes estaba fenomenal y ahora ya desde ahí no he remontado. No es cierto. O sea, si una gastroenteritis es capaz de generar un cuadro que tu microbiota ya no remonta, tú venías con una disbiosis de atrás. Lo que pasa es que en ese ejercicio de homeostasis del intestino y del organismo en general, que es súper sabio para mantenerse, pues te has equilibrado, pero si nos pusiéramos con la letra pequeña de los síntomas, habrían salido 14 cosas. Lo que pasa es que la gente se acostumbra también a esa pequeña sintomatología funcional de los gases, las digestiones pesadas, un poco de distensión, la lengua un poco no sé cómo, un poco fatiga, un poco no sé qué. No son grandes síntomas de se me pone el pelo verde, pero sí son pequeños síntomas que si hago una historia clínica con detalle, probablemente antes de ese viaje a la India o antes de ese COVID, ya el paciente estaba con bombillitas de que tenemos una microbiota regulín. Totalmente. Es la diferencia entre lo habitual y lo normal, ¿no? Normalizamos situaciones que no son normales, pero como las tenemos todos, pues las damos por hecho. Y en este recorrido... poco, y entonces, no, ¿sabes? Entonces, pues las normalizamos. Totalmente. Y eso nos pasa en todo, ¿eh? Hemos aceptado un modelo social y de salud en el cual hay determinadas circunstancias que se dan por hechas y, bueno, pues tal vez no sea tan claro. Y en este enfoque, Lola, en donde se produce una disbiosis que va evolucionando a lo largo del tiempo, fracasa el cuerpo en intentar regularla en un momento dado, imagino que hay muchísimas causas. Pero si tuviésemos que hablar de algunas, de las más importantes, ¿cuáles podrían ser? Vale. Es importante que toquemos esto porque nos ayuda a entender y luego una vez que normalizamos el ecosistema nos ayuda a mantenerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué genera, o sea, qué afecta a la microbiota?
Hay una parte importantísima dependiente de la dieta, ¿vale? ¿Cómo nos alimentamos? Nuestra microbiota se alimenta de lo mismo que nosotros, ¿vale? Entonces, un patrón de alimentación saludable construirá un ecosistema saludable. Y una nutrición que no sea adecuada, pues también será un factor importante a la hora de desorden. Esto además tiene un detalle infinito de recorrido. La nutrición. El estrés es canalla para la microbiota. El sueño, los ritmos circadianos, principalmente el tema del sueño. El ejercicio, el sedentarismo, criminal para la microbiota, todas las bondades asociadas al ejercicio para el mantenimiento de la microbiota. Fármacos, un montón de fármacos afectan a la microbiota, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, pues se recupera, pero muchos más que los antibióticos. Los anticonceptivos, por ejemplo, es un fármaco muy habitual. La aspirina. La aspirina afecta más al epitelio que a la microbiota, pero bueno, fármacos bastante habituales, por supuesto, antibióticos, antiinflamatorios, inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol. No tiene una acción directa sobre la microbiota, pero el cambio del pH en el estómago tiene un impacto sobre la microbiota que a medio y largo plazo también termina desordenando el ecosistema. Enfermedades, multipatología, las personas mayores, determinadas patologías, bueno, pues también pueden tener desorden con la microbiota, pero básicamente es estilo de vida, de control de estrés, sueño, tal, dieta y ejercicio. Son los puntos clave para bien y para mal, o sea, para remontar una microbiota y para desordenar una microbiota. Pues es una buena noticia que al final dependa de nosotros y del estilo de vida mucho de lo que podemos hacer para mantener la microbiota. Porque al hilo de esto, ¿qué importancia tendría la genética o dicho de otra manera? Independientemente de la genética, al menos en un porcentaje, si mantenemos unos hábitos saludables, ¿podemos lograr una microbiota adecuada? La genética y la microbiota directamente tienen una relación indirecta, ¿vale? O sea, cada uno compra su microbiota. O sea, se heredan las fincas, no se hereda la microbiota. ¿Por qué? Porque o sea, cuando intraútero somos prácticamente estériles, ahora sabemos que no, pero prácticamente estériles, y desde el momento del nacimiento y la ventana del primer año, que es cuando se construye nuestra microbiota, es la relación del bebé con qué come o qué no come, si está malito o no está malito, le tienen que dar alguna medicina o no, si es primer hijo que vive en burbuja higiénica, todo perfecto, o es el quinto ya tal, si vive en un ambiente urbano, en un ambiente rural, si hay mascotas en casa, que hay Entonces, cada uno construye su microbiota, ¿vale? Y entonces, depende de ese escenario, es cuando ya eso se desarrolla de una forma o de otra. Pero la genética aquí marca indirectamente sí, pero directamente cada uno compra lo suyo. Entendido. Pues de nuevo, buena noticia. ¿Y qué influencia tiene? Se habla, por ejemplo, de los primeros X días de vida, los primeros 100 días, los primeros 1000 días, si el parto es natural o no es natural, la lactancia materna, ¿cómo influye todo eso en la microbiota del recién nacido y qué importancia va a tener en su desarrollo a lo largo de la edad adulta? Lo que acabas de decir es esencial. Fíjate que tenemos dos ventanas de tiempo, el primer año y luego hasta los 3-5 años. Porque hasta el primer año es cuando se construye la microbiota, se construye el ecosistema, y hasta los 3-5 años es cuando se estabiliza el ecosistema, ¿vale? Entonces, el primer momento o sea, el primer contacto con la vida, que es el nacimiento, un parto vaginal, lo que permite es el contacto con los lactobacillus de la microbiota vaginal de la madre, la vagina de la mujer en edad gestante, ¿vale? Porque cuando está en menopausia tiene otro escenario microbiológico, pero en menopausia no hay parto. Entonces, esa microbiota vaginal, que es principalmente lactobacillus, en el canal del parto, en el nacimiento vaginal, pues es el primer contacto con microorganismos.
que además son los microorganismos más interesantes que tienen que llegar en primer lugar al intestino. ¿Por qué? El intestino adulto es un órgano, o sea, es un escenario sin oxígeno, es un medio anaerobio, ¿vale? Y entonces, en el recién nacido hay un poquito de oxígeno. Pues cuando llega el lactobacillus en ese parto vaginal, el lactobacillus tiene la particularidad que es un anaerobio facultativo. Eso significa que puede vivir con oxígeno y sin oxígeno. Y entonces, el residual de oxígeno que queda en ese intestino cuando coloniza lactobacillus, pues esos lactobacillus terminan de consumir el oxígeno, preparando el medio en anaerobiosis sin oxígeno para cuando llegue el resto tenga el escenario perfecto. Esto, parto vaginal, lactobacillus, perfecto. Parto cesárea. El contacto primero con la microbiota no es ese lactobacillus del parto vaginal, es las manos de la matrona, del pecho de la madre, la sabanita sobre la que ponen el niño. Hay un contacto de microbiota, lo que llamamos más gram negativos. Entonces, se construye un ecosistema de salida un poco de adulto, no la secuencia natural, sino un ecosistema un poquito más complejo, que a veces, la mayoría de las veces, se reordena solo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta el parto si el niño empieza a hacer sintomatología y clínica muy tempranito. Parto. Lactancia, segundo gran input importante para la construcción del ecosistema. Hoy publicaba yo de lactancia materna de los oligosacáridos, la importancia de los oligosacáridos de la lactancia materna. Además de esos oligosacáridos de la lactancia materna también aporta microbiota, ¿vale? Principalmente Bifidobacterium, también microbiota de estabilización, Lactobacillus bifidobacterias, los grandes estabilizadores del intestino, con lo cual me viene bárbaro que sean los primeros que lleguen a estabilizar el medio. Una lactancia artificial, ¿qué ocurre? No tengo este aporte. Además, he hecho mención a los oligosacáridos y a la microbiota, pero tendríamos anticuerpos, tendríamos señalizadores inmunitarios, un montón de bondades, ¿vale? Una lactancia artificial. Es verdad que muchas leches artificiales ahora ya están con bifidus, bueno, no me acuerdo ahora los bichos, pero en fin, con lactobacillus y bifidobacterias un poco por completar o asemejarse en la medida de lo posible a ese escenario materno, pero de cualquier forma, nada como la leche materna. Y el tercer escalón es la alimentación de ese primer año de vida. Cuanto más, una vez que el niño va tolerando la dieta, a partir del año la alimentación tiene que ser completa y variada, adaptada a la masticación naturalmente, pero un niño de 1 año puede estar cenando rape con brócoli perfectamente, o sea, no tiene que estar, ¿sabes? Ya a partir de ahí puede, o sea, la alimentación, insisto, adaptada a la masticación, pero absolutamente completa y variada. Y entonces, cuanto más completa y variada sea, más mejor ecosistema vamos a construir. Entendido. O sea, realmente... La pregunta te contesta este hilo, pero has hecho otra pregunta que ahora no la tengo en la cabeza. Era la construcción del ecosistema y has comentado otra cosa. Bueno, da igual. Lo que te iba a decir justo a raíz de esto, y relacionado con el tema de comportamientos, desarrollo neurológico, etcétera, las ventanas que has dicho están muy asociadas a los primeros años, al primer año de vida. Estamos viendo también que en colegios ahora hay un diagnóstico muy elevado de trastornos del déficit de atención, etcétera. ¿Puede haber una relación entre problemas de comportamiento de aprendizaje del niño y microbiota? ¿En tu práctica sí que has comprobado que existe una conexión entre ellos? Sin duda. Sin duda la hay, porque un escenario de disbiosis genera un cuadro proinflamatorio que en los niños ese punto de hiperactividad es un síntoma o un signo muy, muy relevante, ¿vale? Pero, punto y aparte, mi experiencia clínica es que en este momento la hiperactividad, el TDA, mi experiencia personal, ¿vale? Creo que está un poco, es un escenario sobrediagnosticado.
y sobremedicado. Esa es mi experiencia. Yo veo un montón de críos y voy quitando medicación, vamos, todo lo rápido que puedo porque es verdad que un TDA, los trastornos del neurodesarrollo es un escenario y un niño inflamado y conmovido y que le duele la tripa y que me está incómodo y que está no sé cuánto y que está no sé qué, es otro. Son dos escenarios clínicos completamente diferentes que muchas veces se solapan y se diagnostican en fusión y no es así. Entendido perfectamente. Y hemos hablado de la edad infantil, hemos hablado de otros trastornos que pueden empezar pues por temas de la habilidad emocional, estrés, etcétera. Y hay otro grupo de patologías neurodegenerativas pues que se suelen asociar a una edad bastante más avanzada. ¿En estas hay alguna en la que la relación, has comentado tú antes varias, entre microbiota y X patología sea más clara, más marcada? Vale, no, hay dos grupos en el mundo estudiando la posible asociación entre patrones disbióticos y patología, ¿vale? Entonces, es verdad que se ha llegado a alguna conclusión, pero menos de las que nos gustaría. Son investigaciones en curso, o sea que muchas sorpresas por venir. Pero sí hay, por ejemplo, con el autismo, sí hay un patrón muy habitual, que es el déficit de una bacteria que se llama Akkermansia mucinifila. Akkermansia es una bacteria que, no lo sé, en el 90, y por no decir en el 100, en el 90 y mucho, porque los niños autistas no tienen Akkermansia. ¿Qué actividad tiene esta bacteria? Pues tiene actividad de estabilización de la capa de mucus que tapiza el intestino. El intestino es un tubo que por dentro está tapizado por una capa de moco. Esa capa de moco tiene una actividad de lubricación de tránsito, es como una moqueta que protege el epitelio, de su proceso de degradación se obtienen nutrientes, es el alojamiento natural de todo lo que vive en el intestino, la microbiota, los nutrientes, los anticuerpos, la tal, porque si estuviera flotando en la luz, con cada tránsito se arrastraría. Entonces, esa capa de moco es el alojamiento de la microbiota, con lo cual, Akkermansia es una bacteria muconutritiva, eso significa que estimula la producción de mucus y modula su degradación, con lo cual es estabilizadora de la capa de mucus. Este déficit de Akkermansia en los niños autistas genera cuadros prodisbióticos y proinflamatorios. Y tiene luego un matiz metabólico. También Akkermansia es una bacteria muy implicada en determinadas rutas metabólicas, estabilizaciones de glucemias. Esto es cansancio, mala tolerancia al ejercicio, desorden peso-dieta, eso no tendría mucho que ver con el autismo, pero ese fondo de estabilidad de glucemias sí tiene un impacto sobre el sistema neurológico, sobre ese neurodesarrollo. Con lo cual, es verdad, hay asociación directa Akkermansia con el mundo del autismo. Pero luego hay otras patologías neurológicas o neurodegenerativas que no tienen patrones tan claros de asociación del disbiótico. Entonces, en estos pacientes lo que es importante ver o identificar en ese patrón de desorden si hay mucha inflamación. La inflamación en el intestino, porque eso sería lo que más me complica o lo que más impacto puede tener sobre su enfermedad. Entonces, la inflamación dependiente de la microbiota en ese tipo de patología neurológica, o no sé cómo decir, sería, por una parte, el déficit de producción de sustancias buenas. Los ácidos grasos de cadena corta son metabolitos, sustancias que produce la microbiota, son grandísimos estabilizadores, sobre todo de función inflamatoria. Tienen otros millones de acciones, pero sobre todo escenario inflamatorio. Y eso, por una parte, sería ver la capacidad que tiene el ecosistema de producir ácidos grasos de cadena corta y si hay sobrecrecimiento de patógenos facultativos, el impacto inflamatorio que tiene ese microorganismo en sobrecrecimiento. Con lo cual, entender la inflamación dependiente del patrón disbiótico es importantísimo en estos pacientes porque nos ayuda a enfocar el tratamiento.
Entendido, entendido. Pues antes de dar paso a las preguntas, sé que es una pregunta también complicada, pero ¿habría algún consejo genérico? Ya nos habrás hablado antes de hábitos de vida, actividad física, etcétera, pero algo puntual por lo que se pudiese empezar, que cualquiera de nosotros pudiésemos empezar hoy mismo a realizar para mejorar o para prevenir el deterioro de la microbiota. Come bien y camina. O sea, aliméntate con una alimentación completa y variada. Es importante para la microbiota el aporte de fibra de la alimentación, pero sin procesados, sin refinados, sin... Luego ya cada uno, ahora pues yo hago paleo, yo hago no sé cuánto, yo hago yo keto, yo hago low carb, yo hago... Cada uno se tiene que buscar su escenario de confort, ¿vale? De lo que le sienta mejor, lo que le va mejor, pero no podemos, de forma general, para la microbiota, no debemos prescindir de la fibra alimentaria, ¿vale? Y el ejercicio. ¿Que hacemos ejercicio de fuerza porque podemos, tal? Perfecto. ¿Que no tenemos tiempo, no tenemos entrenador, no sabemos, tal? Camina, camina. Movernos, efectivamente. Y en cuanto al tema de fermentados, que se suele hablar mucho también, ¿qué te parece? Perfecto. Dentro de la dieta hay tres grandes grupos. He hecho mención a la fibra, pero hay tres grandes cosas o tres grandes escenarios nutricionales importantes para la microbiota. Fibra, los alimentos fermentados, que es hacer ruido microbiológico de calidad. O sea, es un aporte extra de nutrientes buenos para la microbiota, porque luego podemos tomar probióticos, uno, lo otro, baja carga, alta carga, lo que sea. Pero con la dieta ir metiendo ese soporte de ruido microbiológico, fenomenal. Y el tercer gran escenario para la microbiota serían los polifenoles. Los polifenoles, estamos hablando de los frutos rojos, de la uva, la granada, los frutos secos. Serían alimentos que vienen, o sea, que ayudan a la nutrición de la microbiota. Fíjate que esos polifenoles son específicamente buenos para la Akkermansia, bacteria que decíamos antes, que además no hay probióticos. Mentira, hay un probiótico en Estados Unidos para Akkermansia que se ha formulado para paciente diabético, pero no está disponible en Europa y además cuesta 300 y pico dólares, me parece un disparate. Pero los polifenoles son buenos alimentadores de la microbiota en general y de Akkermansia en particular, con lo cual desde la dieta, los fermentados, perfecto, la fibra y los polifenoles. Magnífico, fenomenal. Pues si te parece, damos paso a alguna pregunta. Mira, nos dice Jessica Torres, hablando de cuando se está realizando tratamiento del intestino, el seriador intestinal como la glutamina, ¿es conveniente utilizarlo sí o no y cuándo? Entiendo que también el tema de suplementos nutricionales seguro que te preguntan mucho, en este caso hablando de la glutamina específicamente, y si quieres mencionar algún otro, lo que tú consideres. Vale. Cuando trabajo microbiota, el eje terapéutico es la microbiota, ¿vale? Porque la microbiota, esos ácidos grasos de cadena corta que os decía antes, que son metabolitos que produce la microbiota, acetato, propionato y butirato serían los principales, son grandes selladores de permeabilidad y estabilizadores de permeabilidad, con lo cual con un ecosistema saludable y en un proceso de tratamiento de la disbiosis, no siempre voy a necesitar otros suplementos para sellar, ¿vale? Pero determinadas patologías que cursan con mucha inflamación o determinadas circunstancias, que lo que sea, pues sí, efectivamente se puede utilizar selladores de permeabilidad, que a mí eso me parece un horror decirlo de esta forma, pero bueno, suplementos que contribuyen a trabajar la estabilidad del epitelio, estabilidad trófica del epitelio, ¿vale? Y entonces ahí entraría la glutamina y entraría, por ejemplo, la melena de león. También los betaglucanos, es una seta, los betaglucanos de la melena de león también son grandes estabilizadores de la permeabilidad intestinal. Pero la propia microbiota, si se remonta, lo hará. Produciendo ácidos grasos de cadena corta, pues principalmente el butirato lo hará. Butirato también lo tenemos como suplemento, que también sería pasa que, bueno, dar butirato para permeabilidad, butirato se da para inflamación, tiene un efecto trófico también, pero serían 3 suplementos así para tratar permeabilidad. Perfecto. Y relacionado también con el tema de los suplementos,
yo recuerdo que antes nunca recomendaban, cuando ibas al médico de cabecera, pediatra, etcétera, no era habitual la recomendación de un probiótico, pero ahora sí que muchas veces asociado a un tratamiento con antibióticos se recomiendan. ¿Es una buena medida? ¿Habría alguna forma de optimizar la toma de probióticos? Imprescindible, o sea, imprescindible. Con los antibióticos, centrar bien la necesidad del antibiótico, por supuesto, la indicación, y si es necesario se toma, por supuesto, pero dar probióticos ¿cuándo? Lo que recomienda los papeles, ¿vale? Es darlos después. Yo personalmente, depende de los antibióticos, ¿vale? Depende de la carga, pero yo personalmente me gusta cuando el paciente empieza a tomar el antibiótico, con el antibiótico dar el probiótico. Es verdad que perdemos parte de la actividad del probiótico, pero lo que hago es separarlo al menos 2 horas, la ingesta del probiótico de la ingesta del antibiótico, y aun teniendo conciencia de que pierdo un poco, algo voy haciendo. Y luego hay que dejar el probiótico, por supuesto, un tiempo después de la retirada del antibiótico. ¿Cuánto tiempo? Pues ahí ya depende de si hemos tomado un antibiótico solo o hemos tomado 3 antibióticos en cruce para un helicobacter o si hemos... Entonces ahí lo normal es el doble de tiempo que has tomado el antibiótico, dejar el probiótico, pero si ha sido una lesión muy importante, pues se puede dejar un mes o lo que sea, ¿vale? Pero siempre continuar, por supuesto, después del antibiótico, continuar con el probiótico. Perfecto. Nos estaban preguntando si se va a quedar grabado. Sí, se va a quedar grabado y luego lo subiremos también a YouTube para que más gente pueda acceder a él. Mira, me pregunta Bessie Zárate si puede repetir, por favor, el nombre del probiótico para la Kermansia. Debe tener algún interés en particular, o a lo mejor igual en Google sin más lo pueden encontrar, supongo. No, no me importa, como solo hay uno, se llama Pendulum, no lo había dicho. No, no es repetir, no lo había dicho. Había dicho que hay un probiótico, pero no había dicho el nombre. No me gusta dar nombres comerciales en estas cosas, pero realmente con este no me importa porque es el único que hay en el mundo, o sea que no me importa. Se llama Pendulum. Perfecto. Relacionado también con el tema de la toma de probióticos, una duda que a veces ocurre es, ¿se pueden estar tomando constantemente? O sea, sabiendo que hay una agresión casi permanente por el estilo de vida de la microbiota, ¿tiene sentido tomarlos a nivel preventivo? ¿Se podrían hacer descansos? ¿No tiene sentido? Vale. Yo no soy partidaria de estar apoyando todo el rato el ecosistema con probióticos. O sea, el ecosistema tiene recursos más que suficientes para sujetarse solo. Es lo que se llama el índice de resiliencia de la microbiota, ¿vale? La capacidad que tiene un ecosistema normal, tiene capacidad de recuperarse en un pico de estrés, en un antibiótico, en un sueño, en una gastroenteritis, que lo ayudamos después de eso, fenomenal. Pero un ecosistema sano tiene que amortiguar todas esas cosas sin desordenarse. Con lo cual yo no soy partidaria de estar utilizando probióticos porque sí y no sé, pues como tratamiento, o sea, como soporte, digamos, no como enfoque terapéutico. Otra cosa es el escenario de un tratamiento de microbiota que sí que puede ser largo y puedo estar dándole meses a un paciente probióticos que a veces voy rotando, depende de lo que quiera, voy rotando cepas y una vez que termina, si ha sido una disbiosis muy importante, una vez que termina el tratamiento, lo que hago es montar un protocolo de mantenimiento con probióticos, pero también secuenciales. Normalmente lo que hago es el primer año un probiótico X cada 3 meses, por ejemplo, cada 4 meses y a partir del segundo año cada 6 meses, pero que vaya el ecosistema haciendo solo, no estar todo el rato apoyándolo. Cuando estoy haciendo tratamiento, sí, y tanto tiempo como sea necesario. Hay patologías, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, Crohn, colitis ulcerosa, pues ahí a lo mejor, cursan, esas enfermedades cursan con muchos brotes, pues a lo mejor sí dejo largo tiempo un probiótico de baja carga de fondo, pero ahí sería en un escenario patológico, digamos. En población general, estar tomando probióticos todo el rato no tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene sentido es con la dieta, esos fermentados, esa fibra, esos polifenoles, pero no estar apoyándose todo el rato en un probiótico externo. Hábitos saludables y luego
con asistencia profesional y dentro de procesos terapéuticos, pues lo que haga falta. Mira, nos pregunta Erudita específicamente si para el Parkinson podrías darnos alguna recomendación. No sé si se refiere a prevención o si se refiere ya a un problema instaurado. Claro, con el Parkinson es lo que he comentado antes. Si yo quiero abordar la microbiota de un paciente con Parkinson, no tengo una recomendación específica. Lo que tengo es que individualmente es una patología en la que yo sí recomendaría hacer un estudio de microbiota para ver cuál es el patrón disbiótico, cruzar la información que me da la analítica con la historia clínica del paciente. Tampoco todos los Parkinson son iguales. Cruzar la información de la historia clínica con la analítica del paciente y a partir de ahí montar el tratamiento. Que desde luego una enfermedad como un Parkinson, el tratamiento llevaría más cosas que probióticos, pero en estos casos hay que individualizar absolutamente. Entendido totalmente. Por cierto, si alguien de los que nos está viendo desease pasar consulta contigo, a nivel online, desde cualquier parte del mundo, pueden consultarte, ¿verdad? Sí, tengo consulta online profesionalizada hace ya algo más de 2 años, lo cual fue magnífico en tiempos de pandemia. Lo que tengo es una agenda complicadísima para pacientes nuevos, complicadísima. Si me estáis escuchando, seguro pacientes que me habéis escrito y que no os he contestado. El no contestar a los correos electrónicos de solicitud de primeras no significa que sean correos olvidados, sino que están en una carpeta a las que voy dando salida por orden de solicitud, ¿vale? Pero ahora mismo tengo la agenda para primeras consultas complicada. Pero bueno, quiero decir, yo sigo viendo pacientes todas las semanas, todos los meses, de primeras, de revisiones y de tal. Pero procuro tener un límite de pacientes en volumen al mismo tiempo que me permita atenderlos adecuadamente. Entonces, hasta que no voy dando altas, no voy admitiendo pacientes nuevos. Entonces, sí, consulta online sí, pero si alguno dice, pues yo le he pedido y no me ha contestado, ese es un poco termino contestando a todo el mundo, pero por orden de solicitud y cuando yo vaya teniendo espacio para abrir agenda a pacientes nuevos, que es despacito. Eso es así y lo lamento, pero soy yo sola y mi capacidad de trabajo. Bueno, por ese motivo te agradecemos particularmente, sabiendo toda la carga que tienes a todos los niveles, clínico, docente, que nos hagas este huequecito para estar aquí. Si te parece, pasamos a la última pregunta, que estamos ya en el tiempo. Mira, nos hablan de sensibilidad al gluten y microbiota. ¿Existe alguna relación? ¿No existe? Sí, sí existe. Y además la pregunta está bien formulada porque no ha hecho mención a la celiaquía, sino a la sensibilidad al gluten. Hay un escenario de paciente no celíaco que tiene mucha reactividad al gluten. Lo que voy a comentar ahora sería extensible a pacientes intolerantes a la lactosa, a la fructosa, a los polioles, o sea, esa reactividad clínica funcional a elementos de la dieta a los que no hay una alergia, pero sí hay una reacción, digamos, ¿vale? La microbiota aquí es muy importante desde el punto de vista de la inflamación. Son elementos de la dieta que tienen que, por una parte, ser digeridos y por otra parte ser absorbidos con unas particularidades diferentes a otros nutrientes, ¿vale? Y entonces tienen un requerimiento plus, digamos, por parte del intestino para su digestión y su absorción. Entonces, la microbiota, si está bien, todo fluye, pero si tengo una microbiota con un patrón de disbiosis, una microbiota desordenada, puedo tener reactividad a esos alimentos, pero en el contexto de la disbiosis, ¿vale? Sin necesidad de que el paciente sea celíaco o una intolerancia a la lactosa se digiere por una enzima que se llama la lactasa. Si yo tengo una intolerancia a la lactosa franca, quiero decir genéticamente determinada, desde mi nacimiento voy a ser intolerante a la lactosa. Pero si la intolerancia a la lactosa o a la fructosa se ha adquirido en un escenario de desorden de microbiota, es
esos mecanismos de absorción de los azúcares simples y su digestión, no, porque no hay una digestión directa, sería en este caso la absorción. Sí lo habría con el gluten, ¿vale? Pero es el desorden de la microbiota lo que genera esa alteración y esos desbalances funcionales, con lo cual no 100%, pero muchas veces optimizamos tolerancia al gluten en el escenario de tratar la microbiota. Yo que lo quito muchas veces en tratamiento de salida, en cuanto puedo, dejo fuera el trigo y empiezo a señalizar espelta, avena, cebada, centeno. Y el paciente muchísimas veces tolera bien eso. El trigo cuesta más, pero porque el trigo tiene un tipo de gliadina, de gluten más procesado, pero los cereales con gluten no trigo se toleran, en el momento que vamos trabajando disbiosis, se toleran bien muy pronto. Hay muchos problemas, entiendo, digestivos y no digestivos que tal vez no asociamos con microbiota, pero que está ahí detrás, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate, estoy con una cosa en la cabeza que has comentado antes y la he hecho de pasada y creo que es interesante comentarlo, porque parte de la patología que hemos estado mencionando tenía, cuando has preguntado por el sello genético, ¿vale? La relación de la microbiota con la genética. Hay un investigador americano que se llama Alessio Fasano, que es un maestro del mundo de la permeabilidad intestinal, del mundo de la microbiota. Él tiene mucha publicación en torno, esto me he acordado por lo de la intolerancia al gluten no celíaca, que es un experto, él es un pediatra, experto en celiaquía, intolerancia al gluten no celíaco, en el contexto de la disbiosis y de la permeabilidad intestinal. Y él hablaba, y lo tiene publicado, requete publicado, él hablaba de la relación que hay entre la genética del gluten y la microbiota, comportándose la microbiota como un gatillo para expresar la genética, ¿vale? Nosotros genéticamente podemos tener un sello de en mi familia hay mucho no sé qué enfermedad. Y el gluten tiene una parte que puede tener un sello genético, ¿no? Del gluten, tanto la celiaquía como una parte también podría ser la intolerancia desde un punto de vista. Y entonces, la microbiota es el gatillo, el determinante epigenético, que es como se llama en medicina, es lo que hace que se exprese o no la genética para desarrollar cualquier enfermedad, ¿vale? Porque la epigenética de la microbiota vale para cualquier enfermedad. Aquí estamos hablando de la intolerancia al gluten no celíaca, de la celiaquía y de esas patologías de corte neurológico que puedan tener un sello genético. O sea, la importancia, además de la inflamación, la disbiosis, los metabolitos, la importancia de la microbiota como determinante epigenético para la expresión o no de esas enfermedades. Pues Lola, muchísimas gracias por el tiempo, que sabemos que estás a tope, por la experiencia y también por adaptar el discurso y por transmitirlo de una manera que lo podamos comprender todos. No sé si hay alguna última idea que quieras compartir con la gente que nos está viendo. Que cuidemos nuestra microbiota porque es el seguro de salud más fuerte y más importante que tenemos en el organismo, no cabe ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Doctora de la Puerta. Acordaros todos doctoradelapuerta.com. Muchísima más información sobre microbiota y sobre muchos más temas. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Gracias a todos los que nos estáis viendo y seguro que volvemos a hablar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.